Muy buenos días con todos, muchas gracias por conectarse el día de hoy para la clase. A continuación les presentaré la presentación. Para el día de hoy, la clase número 4 del día 25 de octubre. El día de hoy lo que vamos a revisar son los conceptos básicos del trabajo con un PLC. Para esto vamos a realizar primero una introducción de la parte teórica de lo que es un PLC y luego haremos la simulación de circuitos básicos. Esta simulación la realizaremos en el software que hemos venido utilizando de Cadecimu. Como objetivos es comprender las ventajas y desventajas de la implementación de un PLC en un circuito de control y aprender el proceso de programación del mismo. Un PLC, de su traducción en inglés, es un controlador lógico programable. En sí, este es un pequeño computador diseñado para el control de maquinaria bajo secuencias lógicas y datos de sensores. En esta parte es bastante similar a un microcontrolador, ya que trabaja con entradas y salidas definidas. Para la programación, cada PLC o cada fabricante de PLC tiene un software específico que permite la programación y posteriormente la carga de este programa en el propio PLC. A cada PLC se le puede añadir módulos extra. Estos pueden ser para expansión de entradas o salidas digitales, entradas analógicas y varios módulos que existen. Para la programación, el PLC, su programación no es basada en un código, más bien en un diagrama semejante al diagrama del circuito de control que realizábamos con un circuito de contactores. Este tipo de diagrama se lo conoce como diagrama ladder o de escalera. Este tipo o estructura de programación de bloques está estandarizado y se encuentra en la norma IS 61131. Como ya mencioné, es bastante similar al circuito de control eléctrico y la programación y conexión del PLC al programa donde se desarrolla el programa se lo realiza mediante una conexión con cable Ethernet o también se lo puede realizar por comunicación serial o incluso los programas se pueden cargar mediante una tarjeta de memoria. En el programa mismo, al existir varios modelos de PLC, en cada programa de cada fabricante existe el catálogo donde se especifica el modelo del PLC, los módulos que ya trae instalados, así como el número de entradas, de salidas, la alimentación necesaria para su funcionamiento. Incluso algunos de estos programas tienen la opción de simular. La mayoría de PLCs tienen tienen características similares. Algunos trabajan con alimentación de corriente continua a 24 voltios o algunos eh, internamente ya traen un conversor, trabajan directamente conectados a 120.
o 240 voltios de corriente alterna. Las entradas normalmente son igualmente digitales, funcionan como ceros y unos lógicos y en la mayoría su rango de trabajo es de 20 a 28 voltios. Las salidas normalmente son contactos normalmente abiertos o relés. Estos están diseñados para trabajar ya directa, no con la corriente continua de 20 a 28 voltios, sino con niveles de tensión más altos de corriente alterna, pudiendo ser los 120 mismo o 240. Estas salidas normalmente se utilizan para ya controlar otros aparatos, ya puede ser directamente un contactor para el control de un motor o electroválvulas. Como primera introducción, les voy a presentar el uso de un programa para la programación de PLC. Este programa es bastante usado de los mayores fabricantes de elementos eléctricos de Schneider Electric. Este es un software, cualquiera lo puede descargar, se encuentra en la página oficial de Schneider. Ya, este programa tiene varias opciones de instalación. Puede ser instalado en inglés o español, aunque la mayoría de documentación del fabricante se encuentra en inglés. Entonces, esta es la interfaz primera del programa. En este se pueden ingresar varios datos de la compañía para darle más datos a los programas creados, poder darle protección para si se puede editar o si se puede editar o modificar alguna parte del programa. Para la configuración, como mencioné, en cada programa de cada fabricante se encuentra un catálogo donde se encuentran la mayoría de los PLC disponibles comercialmente y, y varios módulos extra. Como se puede ver, se da clic, aquí nos indica varios información del trabajo sobre el PLC. La mayoría en este caso tiene 16 entradas digitales, eh, 16 salidas a modo de transistor, basadas en transistores que trabajan a 0,1 amperio, dos entradas análogas, dos puertos de comunicación serial, la fuente de 24 voltios de corriente continua y el tipo de conector. En algunos casos, como les mencioné, hay
aquellos PLC que trabajan a 120 voltios o 240 de corriente continua. En este caso de este programa simplemente se arrastra y se cambia el PLC. En este caso, este PLC cuenta con 24 entradas digitales, 16 salidas de formato relé y que pueden trabajar máximo hasta 2 amperios, dos entradas análogas, un puerto de comunicación serial y una alimentación de 100 a 240 voltios de corriente alterna. Una vez ya configurado esto, se puede pasar a la programación. Como les mencioné, en la programación se trabaja con un diagrama similar al diagrama de circuito eléctrico, en el cual las entradas se las simboliza con este bloque de entrada digital. En la mayoría de programas ya tienen ayudas o predicciones para seleccionar las entradas que se tienen en el PLC. En este caso, para nombrar una entrada se la denomina como nomenclatura la letra I seguida del primer decimal cero y un segundo dígito separado con un punto. Como mencioné, el PLC en este caso tenía 24 entradas análogas, empezando desde la entrada 0 hasta la 23. Entonces, la primera entrada será I 0.0 y la última será I 0.23. En cambio, las salidas se las simboliza con otro bloque diferente y las salidas se las representa con la letra Q. En este caso igual, se mencionó que el PLC tenía 16 salidas, en este caso desde el 0 hasta el 15. De igual manera, la nomenclatura para las salidas se utiliza la letra Q. En este caso, Q0.0 para la primera y Q0.16.15 para la última salida. Entonces, de esta forma se realiza la programación del circuito ladder. Esta es más, como se indicó, es similar en las entradas digitales. Pasan a reemplazar a lo que venía siendo los pulsadores y las salidas reemplazan lo que eran los contactores, haciendo una analogía a los circuitos de control puramente eléctrico. Una vez ya realizado toda la programación, se puede realizar una compilación para verificar que no hay errores de programación. Como mencioné, en las opciones de protección nos permite crear una
clave para proteger el archivo de que sea abierto o de que sea modificado. Ya una vez se realiza la programación y la configuración del programa, eh, en este caso, este programa sí tiene la opción para simular, pero para cargar el programa directamente ya al PLC, se lo puede realizar en esta pantalla. Eh, Incluso aquí también dice para enviar el programa al PLC o copiar un programa del PLC al programa. Existen estas dos opciones. Ya en la simulación se puede regresar a la pantalla de programación y se puede verificar el funcionamiento del circuito ladder. En este caso es igualmente similar al al circuito eléctrico de control. Al accionar una entrada digital, se activa la salida digital, de igual manera. Para igual parar, se tiene controles en la barra de herramienta o si no se vuelve a la pantalla desde donde se le inicia. En nuestro caso, para las simulaciones que vamos a realizar en esta clase número 4, vamos a trabajar no con este programa, sino en el mismo simulador de Cadecimu. En el simulador tenemos este modelo de PLC Siemens Logo, el cual igual se puede realizar la conexión se tiene que realizar la conexión de sus entradas digitales, su alimentación y también la de la salida, aparte de la programación. Entonces, como primera actividad, van a tener que realizar una pequeña investigación sobre el PLC Siemens Logo y tabular los datos importantes que es la alimentación, número de entradas, voltaje de trabajo de las entradas, número de salidas y la corriente máxima a la salida. Para esto van a tener 20 minutos y posteriormente lo van a subir, como siempre, a la sección de archivos del canal de Teams. Yo ya les creo la carpeta para que suban esta primera actividad. Ya, muy bien. En cuanto a la simbología y nomenclatura, como ya se mencionó,
La programación se utiliza el diagrama ladder, que es bastante similar. Las entradas reemplazan a los pulsadores o elementos de maniobra y las salidas reemplazan a los contactores. Otra funcionalidad es que en circuitos muy complejos, en en los circuitos de control se utilizaban varios contactores. En cambio, en la programación se puede utilizar lo que se conoce como salidas virtuales, que funcionan de cierta manera como un contactor, como un contacto virtual, y tiene funciona de la misma forma, en la cual se la puede activar y desactivar, y también con entradas y sedes virtuales. También existen bloques funcionales como contadores, bloques comparativos, bloques temporizadores o bloques personalizables directamente según una función propia del usuario. ¿No? Entonces ahorita vamos a pasar a lo que es el simulador. Como mencioné, y vamos a utilizar el software CADESIMU. En este se puede realizar la conexión del PLC. El PLC se encuentra en la antepenúltima sección de la barra de herramientas y exactamente nos pone una imagen donde se puede visualizar todos los pines del PLC. Para el circuito ladder se encuentra una pestaña normalmente donde se puede encontrar la simbología. En este caso existe varias simbologías, como se mencionó, y algunos de los bloques funcionales, cada uno con una diferente función. Para la conexión del PLC, como ya investigaron, el PLC Siemens Logo trabaja con una alimentación de corriente continua, los cuales se las conecta en los terminales P1 y P2, P1 para el positivo y P2 para el negativo. La alimentación se la obtiene de la sección de alimentadores, donde también se encuentra la alimentación para corriente alterna. Para la conexión, simplemente se la debe conectar a la parte superior donde iría el pin. Eh, en, ca- en la configuración se puede cambiar la visualización del elemento y se puede poner un bloque diferente, uno en el que ya solo se encuentra más simplificado y si igualmente se tiene la nomenclatura de todas las entradas.
En este caso, al iniciar la simulación ya se energiza y se puede ver el estado del PLC que se encuentra corriendo. En la parte superior de esta pantalla se indica el estado de las entradas y en la parte inferior el estado de la salida. Como primer ejemplo vamos a realizar simplemente que al mantener presionado un pulsador se active de igual manera una de las salidas. Para esto igual la conexión se utiliza en las entradas, se utilizan los elementos de maniobra y se los conecta del positivo. Entonces, como se ve, al simplemente pulsar ya se realiza la detección y muestra el estado en la pantalla. En el programa inicial que se mostró, el circuito tenía ayudas y se conectaba más automáticamente se realiza una conexión automática entre los bloques. En este caso no, se tiene que hacer manualmente. Existen algunas diferencias entre los distintos programas. En algunos simplemente se tiene una barra en el lado izquierdo y una barra o simplemente en el lado izquierdo, o en algunos casos se tiene una doble barra en las que se tiene que terminar totalmente la conexión. Como se mencionó, es bastante similar a lo que viene siendo un circuito de control y simplemente se van nombrando las entradas. En este caso, el pulsador que conectamos se encuentra ah, conectado a la entrada I1 y lo que queremos es que active la salida Q1. Como se puede ver, el programa funciona y la entrada y salida se activan simultáneamente. Entonces, al igual que en el circuito también tenemos uno que es normalmente cerrado o normalmente abierto. Esto también ayuda cuando se tiene bastantes interruptores o sensores en los cuales se necesitan varias condiciones de activación o de accionamiento. En este caso, similar a lo que viene siendo el circuito de control, podemos hacer una retroalimentación o enclavamiento para que se quede activada la salida.
En este caso, este nuevo contacto se lo denomina con la salida y se procede igualmente a realizar las conexiones. En este caso también necesitaremos uno que funcione para el apagado. En este caso, al poder hacerlo de manera virtual, ya no se necesita que tener, como en el circuito eléctrico, que uno de los pulsadores sea normalmente abierto o normalmente cerrado. Este, los dos pueden ser normalmente abiertos y se los puede configurar en la programación. En este caso utilizaremos la entrada número 4 para que sea el apagado. Y aquí cambiamos la simbología por un contacto normalmente cerrado. Entonces al accionar ese 1 ya igualmente se realiza la retroalimentación y al accionar ese 2 se apaga. Entonces con esto ya se tiene una mayor libertad al seleccionar los elementos de maniobra, ya que más comúnmente solo se van a utilizar contactos, bloques de contactos normalmente abiertos. Entonces, como segunda actividad vamos a realizar una tabla en la cual vamos a simplemente hacer una comparación de la simbología que se utiliza cuando un contacto es abierto, cuando un contacto es cerrado, la bobina en este caso la salida digital con la bobina del contactor. La actividad es bastante sencilla, tendrán unos 15 minutos para realizarla y de igual manera subirla a la sección de archivos de Teams. Igualmente ya les crearé la carpeta para que suban esta actividad. Tal vez alguien tiene alguna duda o no pudo realizar la conexión y la simulación.
Ya, muy bien. Aparte de que se puede realizar la programación como si fuera un circuito, transformando directamente del circuito de control al diagrama ladder, también se puede utilizar los bloques funcionales del propio PLC. En este caso, para realizar la misma acción, se tiene dos bloques funcionales. El primer bloque funcional es la salida seteada. Esta lo que realiza es que al obtener al accionarlo, la bobina de o la salida se va a activar y va a permanecer activada. Y también el bloque funcional reset, que realiza lo contrario, que al ser accionada desactiva la salida y la mantiene en ese estado. Entonces, de esta forma se realiza la misma acción, pero de diferente forma. Entonces, como mencioné, al accionarla ya se mantiene activada y ya no es necesario realizar la retroalimentación en el programa. Entonces, al ser programable, incluso existen aún más métodos para realizar las mismas acciones. Entonces, ahorita lo que se va a realizar es transformar el ejercicio que realizamos con circuitos de control con contactores del circuito flip-flop a un diagrama ladder. Entonces, el circuito flip-flop, lo que realizábamos era, mediante un pulsador, controlar la activación y desconexión de un contactor. O sea, se activaba al un pulso y con el segundo pulso se desactivaba. Entonces, lo que vamos a realizar eh, es este mismo circuito, solo que en cambio, en vez de usar tres contactores, solo se va a utilizar uno y los otros dos serán los contactos virtuales que les había mencionado. Entonces, una de las ventajas de trabajar con PLC es que ya no se necesita el uso de tantos contactores en circuitos complejos. Entonces, de esta forma podemos, se podría destinar solo los contactores necesarios e indispensables y se obtiene un mejor desarrollo y eficacia. Entonces, para la programación se mantiene lo mismo. En este caso, para los contactos virtuales que les mencioné,
se utiliza la letra M, tanto para cuando se trata de la salida o los contactos. Entonces, I1 será igual representado por, será reemplazado el que reemplaza S1, K1 será M1, K2 se reemplaza por M2 y K3 será nuestra única salida funcional, U1. Aparte de esto, otra ventaja que tiene el que sea programable es que ya no se necesita tanta nomenclatura como en el circuito de control eléctrico. Todos los pines de cada contacto o la de la mayoría de elementos tenía tenía una nomenclatura. En este caso solo se utiliza la nomenclatura para nombrar el elemento y no todos sus terminales. Entonces, al realizar la transformación, en comparación ya solo se utiliza una salida real y las otras son virtuales, lo cual nos ayuda a no implementar tantos elementos para realizar el circuito y funciona de la misma manera
solo si fuera un circuito eléctrico. Entonces, como última actividad, lo que se va a realizar es esto. En el simulador que decimos, se va a realizar el siguiente programa para que funcione de la siguiente forma. Se tiene cuatro pulsadores. Al accionar el primer pulsador S1, se enciende un motor en sentido de giro horario y accionando el segundo pulsador se enciende el motor en el sentido contrario. El pulsador S3 apaga el motor y el pulsador S4 deshabilita los pulsadores de S1, S2 y S3. Aparte de eso, como ya sabemos, cuando se utiliza el circuito del control de giro del motor, se debe colocar siempre el bloqueo para evitar que se encienda que se accione el sentido contrario cuando está ya encendido. Entonces, para esta actividad van a tener 40 minutos y cada uno va a presentar cómo desarrolló su circuito, de que se puede realizarlo de varias formas. Entonces, cada uno al final después de que acabe de realizar su programación y su circuito, va a presentarlo. Para esto, la actividad es bastante más compleja, entonces van a tener 40 minutos. Actualmente son las 9:25, entonces a las 10 de la mañana nos volvemos a conectar, ya que la reunión también ya mismo se va a cerrar. Entonces, a las 10 nos volvemos a conectar para realizar la revisión y explicar la tarea para el día de mañana. ¿Alguien tal vez tiene alguna duda? Ya, muy bien. Tal vez nos puedes compartir el trabajo que realizaste o tal vez aún no lo completaste y necesitas más tiempo.
Entonces, para avanzar con el siguiente tema, también en el otro simulador en el cual vimos en la clase anterior, también se puede realizar lo que es la programación del PLC y la simulación del PLC para el simulador de Festo Fluid Sim, tanto para neumática e hidráulica. En este caso, ya no se tiene tanto lo que es no se tiene un diagrama de bloque en el cual se pueda realizar la conexión física del PLC, sino que más directamente se tiene lo que es la programación y la salida. En este caso, funcionan de igual manera. La- las entradas funcionan para reemplazando los pulsadores y de igual manera se utiliza la letra I como nomenclatura seguida de un número. En cuanto a las salidas, la simbología cambia un poco y también mantiene la misma nomenclatura de la letra Q seguida de otro número. Para las salidas, como en el anterior simulador, también se tiene los contactos abiertos de un relé como salidas y al cual se le debe conectar las, la bobina correspondiente a cada electroválvula. Entonces, en la simulación se acciona de igual manera. Se activa en el circuito ladder de la programación y con la programación ya se controlan las electroválvulas respectivamente. Al igual que con la electroneumática pura, también se puede hacer secuencias de activación utilizando sensores de carrera, sensores final de carrera, para hacer retornos automáticos o ya secuencias más complejas. Incluso también se puede realizar circuitos temporizados, ya que también cuenta con estos bloques funcionales. Para la tarea número 4 es ya buscar e instalar el software EcoStructor Machine Expert o Sun Machine de Schneider. Es el programa el cual utilicé para mostrar como una introducción a los programas reales. Este se lo puede encontrar directamente en la página oficial de Schneider Electric y simplemente se lo descarga. No es un programa tan pesado, pero como les mencioné, también tiene varias opciones de instalación para el idioma. Entonces de aquí, de esta página, simplemente lo descargan y lo instalan. En caso de que tengan algún problema para la instalación o su computador no logre correr el programa, lo pueden poner en el canal de Teams para ofrecerles una de las versiones anteriores del programa. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Las actividades, como siempre, se suben a la sección de archivos. Entonces la única tarea es instalar el archivo, ya que
El día de mañana utilizaremos los bloques funcionales que no se encuentran en el simulador de CADESIM. Aparte de eso, también haremos una introducción a lo que es las entradas análogas del PLC que sirven para el monitoreo de sensores. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana.